mi nombre es Carolina Londoño y hoy voy a hablarles un poco de la historia de Pereira. Para esto viajaremos al tiempo, al año 1540, cuando el mariscal Jorge Robledo llega a estas tierras y las coloniza y les pone por nombre Cartago la Antigua. Fue un territorio en conflicto por varios conquistadores españoles. En primer lugar, Sebastián de Belalcázar, fundador de Popayán y Cali, explorador del río Cauca hasta el río La Vieja, pero este le dio el poder al capitán Jorge Robledo, que en ese entonces estaba, para que completara la exploración y fundara las ciudades. Jorge Robledo fundó Anserma Viejo en 1539 y luego Cartago en 1540. Licenciado Vadillo decidió hacer una expedición de 1 año y 3 días por la provincia de Anserma. Pero cuando Robledo se encontraba en pleno proceso de exploración, se encuentra con varios soldados que provenían de Cartagena e iban persiguiendo al licenciado Vadillo, pues Vadillo buscaba el oro de los indígenas del Sinú y del territorio que hoy pertenece a Antioquia y norte de Caldas. El tiempo que demoró Vadillo en su expedición fue de 1 año y 3 días, y en dicha expedición murió Francisco César. El primer contacto que tuvo Robledo con la población indígena fue con los Quimbaya. La provincia de Quimbaya estaba compuesta por un sinnúmero de grupos que se ubicaban en los departamentos de Caldas, Risaralda y Quindío, así como el norte del valle, que a la margen derecha del río Cauca se ubicaban en los municipios de Cartago y Obando, se encontraban los gorrones, colindaban con los indígenas de la provincia de Anserma. De acuerdo a los datos de la sublevación de 1542 y los censos elaborados en 1585, podemos señalar los siguientes grupos indígenas que estaban asentados en la provincia de Quimbaya: Pión, Ocaré, Consotá, Conché, Mató, Pormacá, Calima y entre varios más. Luego de la descripción que hicieron los indígenas, cuando en determinado momento se creó el pueblo de Nuestra Señora de las Nieves, pudieron ubicar los más próximos a la ciudad de Cartago, como Timambí, Cágamo, Chinchiná y entre varios más. Dentro de las razones que tuvieron los españoles para fundar a Cartago en el área que hoy ocupa Pereira, la buena acogida por los indígenas de la región fue la más importante. Por lo tanto, es sorprendente que a escasos 2 años de la fundación de Cartago hayan ocurrido una serie de luchas aisladas que dejaron casi un centenar de muertos. Dentro del juicio de residencia que se le siguió a Miguel Muñoz en el año 1550, figuran las siguientes acusaciones, las cuales en ningún momento negó, pero dejó constancia de haberlo hecho por motivos de seguridad. Las acusaciones eran de tal magnitud y las pruebas tan contundentes que fue condenada a destierro perpetuo de las Indias y a servir como remero en España durante 3 años. Una noche del mes de octubre comenzaron a llegar al pueblo de Consotá caciques procedentes de toda la provincia de Quimbaya. La noticia la conocían todos los grupos, desde Chinchiná hasta el actual Quindío. Era una reunión secreta donde se habían tomado todas las precauciones necesarias para no despertar ninguna sospecha. La Junta de Guerra la había citado a los caciques Tucurumbí, Pindana y Consotá. Era de esperarse que la mayoría de los caciques estuvieran a favor de la guerra contra los españoles. Entre los primeros días del mes de diciembre, los caciques asistentes solicitaron entrar en detalle sobre la toma e incendio de Cartago. Sobrevino entonces la primera discusión sobre el momento más adecuado. Allí no hubo consenso de ninguna clase. Unos decían que era necesario atacar a luna llena, mientras que otros eran partidarios de atacar durante una noche oscura. El cacique Consotá manifestó que era bueno atacar a la ciudad entre las 3 y 4 de la tarde, hora en que los españoles acostumbraban a hacer la siesta. Alguien anotaba que el momento más adecuado era un domingo, mientras que todos los españoles se encontraban reunidos en la iglesia. Opiniones iban y venían. Llegaron a un acuerdo: atacarían un domingo a las 8 de la mañana, hora en que se celebraba la misa para los españoles y sus criados. Hola, soy Rita Caldas. Nos encontramos en la cripta de la Catedral de la Pobreza en Pereira. Este sitio es muy importante porque aquí se encuentra, detrás mío, se encuentra una cruz donde está, dicen los pobladores, de Cartago la Antigua. Acá también se encuentra la tumba de Monseñor Baltasar Álvarez, que fue el primer obispo de la diócesis de Pereira. Bueno, los pobladores de Cartago la Antigua, su
su organización política estaba representada en señores y caciques. Los señores eran más importantes que los caciques. ¿Y los señores qué hacían? Para ellos mantener una relación político-administrativa entre ellos, una relación afectiva y poder tener más poder entre la población y las localidades, ellos se casaban con las hijas de los caciques. De ahí que hubo tantas obras arquitectónicas, entre ellas unos puentes que unían unas localidades con otras, para tener el control total. Los vestidos, la vestimenta que utilizaban los pobladores de Cartago la Antigua, los señores y los caciques, era muy diferente a la de los indígenas. Los señores utilizaban utilizaban mucha pintura. Los hombres y mujeres usaban pintura, se maquillaban mucho el rostro. Las mujeres utilizaban unas faldas largas que se llamaban enaguas y eran pintadas o bordadas. En la parte del busto también utilizaban una manta pequeña. Los hombres usaban unas chaquiras en la parte de la rodilla, en la parte de la pantorrilla y en las muñecas para fortalecer esas partes. También utilizaban collares de oro y chaquiras. En las creencias que tenían los indígenas de ese tiempo tenían imágenes de madera pintados de muchos colores, y también tenían creencia en el sol y la luna, y también en los hechiceros, que los hechiceros, ellos eran las personas que venían a aliviarles sus dolencias. Les chupaban, les hacían presión en la parte afectada y les chupaban, y con eso ya se sanaban. Los indígenas también, cuando iba a llover, tiraban al cielo, escupían para que se fuera la lluvia. Bueno, en las autoridades tenían el alcalde, los regidores, el cabildo, que es como si fuera el consejo ahora, que eran varios regidores. Teníamos el alférez real, y eso más que todo eran las autoridades que existían en ese tiempo. El área urbana de la ciudad de Cartago era un pequeño poblado que albergaba una población no superior a las 150 personas. Era una ciudad mediana en comparación con otras mucho más pobladas como Cali, Popayán y Cartagena. Esta suma podría ser más baja, teniendo en cuenta que en esa época estaba prohibido para los españoles permanecer mucho tiempo en América sin sus respectivas esposas. Las construcciones que se podían divisar en aquella época podrían ser más de 50. Se decía también que existían varios templos en la ciudad, calles anchas y varias plazuelas, que la ciudad tenía a su alrededor murallas de tierra, que era para la defensa de los ataques de los pijaos. Las casas en su mayoría tenían techos pajizos, estructuras en guadra. Las grandes estructuras se decía que tenían tierra embutida o tapias. Los pobladores. En las ciudades españolas era prohibido que vivieran indígenas. Estos debían estar en territorios separados con la excusa de que se evitara los abusos de los españoles. Para los españoles también era prohibido vivir en los espacios de los indígenas. Los negros sí podían vivir con los españoles, pero lejos de convivir con los indígenas para evitar alianzas o que estos le enseñaran hechicería. En Cartago no hubo población esclava de forma significativa. Los pocos seguramente desempeñaban oficios domésticos. Entonces, vivían en el territorio encomenderos, comerciantes, artesanos. Estos eran plateros o herreros. El Camino del Quindío. Nos encontramos en el departamento del Quindío, el municipio de Salento, en el corregimiento de Boquía. Estamos ubicados en el trayecto del Camino del Quindío de Boquía a Salento. Este camino iniciaba en Popayán, pasaba a Cali, de Cali pasaba a Cartago, bordeando el río Cauca o navegando sobre él. En Cartago se subía a los cerrillos, se transitaba hacia la antigua Cartago, bordeando el río Tun, pasaba al Manzano, del Manzano pasaba al Roble, del Roble bajaba a Boquía, de Boquía pasaba por Salento, de Salento se pasaba a la cordillera, se pasaba al río Toche y se llegaba a Ibagué. Este camino fue de gran importancia para Cartago la Antigua. Se dice que Cartago la Antigua floreció gracias a que estaba en el trayecto de este camino. Nos encontramos en el Roble, un punto estratégico en el camino del Quindío. Derrotado a los indios coalijados.
con los pijaos el paso por el páramo de las Guanacas. Se estableció y en el camino del Quindío fue abandonado en forma paulatina. Cartago Antigua, despoblada de indígenas con unas minas que no tenían reproducción significativa y una creciente ganadería del sitio de las sabanas, fue trasladada a 691 al sitio que hoy ocupa. Caminando